Life is a journey, full of the spaces and places you move in and out of every day. Wherever you're navigating through each of life's transitions, Mohawk Group is right there. We surround you and your customers with industry-leading design and performance, always looking for ways we can do more with less. We are an innovative team of visionaries, makers, and partners across the globe, a movement to help you on your journey. Let's believe in better together. Darle las gracias a Kai y también a Mohawk por la invitación, a conversar, más que una conferencia o una charla. Ojalá podamos conversar de este tema que yo por lo menos considero que es tan importante como la neurociencia aplicada a la arquitectura. Bueno, dicho eso, bueno, empecemos. Como bien decía Ivonne, yo fundé hace tiempo atrás NAD, que es el Instituto de Neuroarquitectura y Diseño. El instituto está compuesto por diferentes profesionales de distintas carreras, o sea, distintos backgrounds, no son solamente arquitectos ni diseñadores, sino que hay con tema de lenguaje, muchos documentos que no están en español y menos congresos. Entonces estamos haciendo este primer congreso que va a estar muy bueno. Tenemos exponentes de primer nivel, así que los dejo todos invitados. Vamos a hacer un poco de contexto. Yo creo que mucha gente sabe lo que es la neurociencia aplicada a la arquitectura, o comúnmente llamado neuroarquitectura. Los científicos prefieren llamarles neurociencia aplicada a la arquitectura. Pero para darle un contexto más o menos como parte de esto parte alrededor del año 1950, cuando este señor que vemos aquí, que es Jonas Salk es un biólogo, que en su momento estaba investigando la vacuna contra la poliomielitis, y él tuvo en algún momento un estado de bloqueo, no se le ocurría cómo hacerlo, no veía cómo avanzar, y él decide tomarse un descanso y se va a Asís, en Italia, y estando allá, él descubrió, se le facilitó su proceso y logró dar con la fórmula para resolver el tema de la vacuna y cómo producirla en serie. Y en ese momento, él decide o se da cuenta que el espacio sí hizo un efecto sobre él para que en el fondo le sucediera esto. Y ahí empezó con esta idea de que el espacio sí nos puede ayudar. Y en ese momento, él contacta a su amigo, para los arquitectos, un arquitecto muy conocido, Louis Kahn, y le encarga el proyecto de realizar el Instituto Salk, un instituto de investigación, y es el instituto donde se celebra o se sostiene el Congreso de la ANFA todos los años. La ANFA nace de aquí, porque nace aquí, empieza el movimiento, y es donde se considera el Instituto Salk en California como la primera obra de neuroarquitectura consciente. Y bueno, después vienen todos, se siguen haciendo las investigaciones, y después, varios años después, se funda la ANFA, que la ANFA es la Academy of Neuroscience for Architecture, y que son los mayores referentes a nivel mundial. Eso para contarles un poco el nacimiento de la neurociencia aplicada a la arquitectura. Y yendo más a lo concreto, mucha gente dice, ¿por qué? ¿Por qué esto? Y la verdad es que nosotros, como yo me inicié hace mucho tiempo en esta disciplina, un poco por una crisis profesional mía, sentía que mi carrera estaba bastante vacía o carente de propósito. Y claro, estábamos todos trabajando por publicar y por salir en el premio, y era como lo importante, pero lo que nos empezamos a dar cuenta es de la tragedia detrás de esto. El punto es que nosotros pasamos el 90% del tiempo en espacios interiores, y eso a nosotros como seres humanos no nos corresponde. Nosotros estamos cableados, estructurados en nuestro ADN y en nuestro proceso evolutivo para estar básicamente en exteriores y obviamente tiempos en interiores cuando se trata del refugio. Pero en general estamos en contacto con la naturaleza. Y eso se ha perdido en los últimos cientos de años
desde la revolución industrial y empezamos a migrar a las ciudades, empezamos a vivir de la manera que vivimos hoy. Y eso a nosotros nos hace muy mal. Y ahí aparece lo que es el burnout, o una situación de estrés severo. El burnout es una pandemia, es la quinta pandemia de salud más importante en el mundo. Mucha gente muere de esto. No muere precisamente de esto, pero el burnout es una condición de estrés severo, como les dije. Y lo que hace el estrés es, cuando es crónico, lo que hace es aumentar nuestros niveles de cortisol y por ende nuestro sistema inmunológico se debilita. Y al debilitarse el sistema inmunológico, nosotros abrimos puertas a distintas enfermedades que terminan básicamente matándonos, una desde el punto de vista de órganos, pero también tenemos un daño en la salud mental sumamente importante. Poco hablando del estrés, el estrés agudo, porque todos le tenemos miedo un poco a la palabra estrés. El estrés es bueno y malo, ya está el estrés agudo, que es un estrés bueno, un estrés súper positivo, que nos permite salir de situaciones o resolver problemas. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo tengo un evento estresor, por así decirlo, a mí me aumenta la cantidad de cortisol en el cuerpo, yo logro activar distintos sistemas de mi sistema nervioso y puedo resolver. Y en ese minuto el cortisol, después de haber subido, resuelvo y baja. El problema es el estrés crónico, que es cuando nosotros sí nos estresamos, sí aumenta el cortisol, pero este nunca baja. ¿Ya? Y lo que nos está pasando ahora es que la vida que nosotros estamos llevando como seres humanos modernos nos está llevando a mantener niveles de estrés en forma permanente. Lo más terrible es que ya esto es un tema cultural. Nosotros decidimos vivir así sin saber lo que nos provoca. Y ahí viene, bueno, la neuroarquitectura. Nosotros en la oficina efectivamente creamos un proyecto que se llama The Healing Office. En el Healing Office nosotros lo que hacemos es trabajar sobre 9 pilares que están basados en neurociencia y en otras ciencias también. Pero la neurociencia la entendemos como el gran maestro, porque en el fondo el cerebro es el que distribuye y el que afecta el resto del cuerpo. Entonces, como ven ustedes aquí, nosotros tenemos 9 áreas de acción, que es la iluminación, la acústica, patrones, biofilia, agrupación y distribución, temas de astronomía o resonancia geométrica, psicología del color, digitopuntura y nutrición. Nutrición, cuando hablamos de nutrición, no es nutrición de comida necesariamente saludable o balanceada, sino que hay ciertas combinaciones de elementos que producen, por ejemplo, mayor sinapsis en el cerebro. Viendo esto, partiendo para mostrarles un poco, ojalá que nos dé el tiempo, porque quiero ver esto y ojalá mostrarles algunos ejemplos de obras, para que no quede solamente en temas teóricos. Bueno, la iluminación es fundamental, imagino que todos lo sabemos, pero lo importante es saber por qué. En espacios bien iluminados podemos decir que aumenta la sanación en un 20%. ¿A qué me refiero a sanación? De estudios que se han hecho en hospitales, por ejemplo, donde los pacientes han tenido una recuperación más rápida que pacientes en condiciones similares, pero otro tipo de habitación, menos luz natural o menos tratada. Y también se ha visto que consumen menos analgésicos, lo cual son datos bien importantes. Pero lo que nosotros estamos hablando acá es lo importante de la iluminación natural, y obviamente todos lo sabemos, porque la iluminación natural lo que regula lo que es nuestro ciclo circadiano. El ciclo circadiano es uno de los ciclos, si no el más importante del ser humano, porque en el fondo es el ciclo de la luz, el ciclo del día y la noche. Ese ciclo es el que nos permite dormir y levantarnos. Como nosotros a cierta hora del día empezamos, el cuerpo empieza a crear melatonina, yo empiezo a dar sueño, después duermo, hay cambio de temperatura, de ritmo cardíaco, y luego en la mañana yo dejo, al amanecer dejo de producir melatonina y empiezo a producir cortisol. Y así esto va andando. Pero el ciclo circadiano se alimenta no solamente de la luz natural, se alimenta de la intensidad de la luz y se alimenta de la temperatura de la luz. Entonces nosotros podemos ver que en un día la temperatura cambia, como lo ven ustedes aquí, de una luz más fría en las mañanas, lo cual nos hace alertarnos, nos hace despertar, nos hace energizarnos. Y luego, con una intensidad, la intensidad sube a mediodía y la temperatura de color cambia hacia la tarde, a colores más cálidos.
y eso nos empieza a bajar el ritmo. Vamos a ver el problema más adelante, pero esto es uno de los temas más importantes porque nosotros hoy día en general, nuestros ciclos circadianos se han visto muy, muy afectados. En lo que es la acústica, bueno, todos los arquitectos que saben, o sea, que trabajan en interiorismo, saben lo delicado que es el tema acústico en espacios, sobre todo cuando empezamos a ver espacios de plantas libres de trabajo o espacios médicos. Nosotros estamos viendo ahora un proyecto para unas casas de acogida de niños vulnerables, o vulnerados, perdón, y claro, el tratamiento acústico es muy importante. Desde los dos puntos de vista, la transmisión de sonido y por otro lado la absorción de sonido. Esos son temas bastante técnicos y que tienen que ver con un poco de confort, pero como dice aquí la frase que yo les puse de Joan Salk, el mayor progreso está en lo que no se ve. Nosotros hemos estado también investigando sobre ondas de baja frecuencia, es decir, el sonido que no escuchamos. Y en el sonido que no escuchamos hay temas muy delicados. Hay ondas que efectivamente nos hacen muy mal, hay ondas que nos enferman y hay ondas que también nos matan, que es la de 7 Hz. Y también hay sonidos que nosotros podemos también trabajar, que tienen que ver con los sonidos binaurales. Entonces, no solamente es el tema de transmisión y absorción, sino que también hay otras variables acústicas que son sumamente importantes en el espacio interior. Y lo que vemos, empezamos a hablar de patrones, y esto aquí se cruza un poco con lo que yo les decía hace un segundo, que tiene que ver con los sonidos binaurales. Los sonidos binaurales son sonidos que emulan una frecuencia, o sea, construyen una frecuencia. Estas son las frecuencias cerebrales de 5 estados de alerta del ser humano, gamma, beta, alfa, teta y delta. ¿Ya? Los sonidos binaurales lo que hacen es crear la misma frecuencia a través de audífonos, ¿ya? Porque tienen que ser por los dos oídos cruzados, o sea, son distintos, se cruzan. Y lo que hace el cerebro al recibir una frecuencia es que el cerebro se sincroniza con ella y la construye el mismo. Entonces yo voy construyendo un estado deseado. Bueno, patrones, muchos, no sé si, bueno, me imagino que sí, todos los que fuimos a la escuela de arquitectura nos hablaron de la proporción áurea, esta imagen que ustedes ven a la izquierda, que también se llama la secuencia de Fibonacci, que es la que ven también a la derecha, pero estamos hablando de lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? El cerebro también reconoce patrones. El cerebro se puede sincronizar con vibraciones, con frecuencias, pero también reconoce patrones. Entonces hay ciertas composiciones, como la que ustedes ven de la proporción áurea, que el cerebro la reconoce como una proporción armónica. La armonía a nosotros nos produce placer, nos da felicidad. Entonces por eso también es súper importante cuando nosotros estamos diseñando espacios que no sean al azar, que ojalá, aunque sea invisible para la persona, para el usuario, estén presentes estos patrones. ¿Por qué? Porque el cerebro los reconoce. Y también, por ejemplo, en los patrones, nosotros estábamos viendo aquí Fibonacci, pero también están hay otras geometrías, que aquí estamos hablando de biofilia. La biofilia, en general, la gente se refiere a ella como la presencia de plantas en espacios interiores. La biofilia eso, no es eso, o sea, es eso y mucho más. ¿Ya? La biofilia tiene que ver con el amor por lo vivo. Lo vivo es mucho más que una planta. Y tiene que ver con la relación que nosotros tenemos con la naturaleza o hemos tenido. Después, también, como les decía, nosotros como seres vivientes y evolucionados, hemos evolucionado constantemente en cercanía a esto. Entonces, su vuelta, su presencia a nosotros nos hace bien. Como les decía, nosotros pasamos el 90% en espacios ajenos a nuestro ser. Y por eso es tan importante empezar a devolver a este tiempo, a este 90% de tiempo, ciertos recuerdos, ciertas imágenes, ciertas texturas que nos recuerdan y nos evocan un espacio orgánico, un espacio natural. Podemos ver que, claro, al haber biofilia en el espacio, se reduce la ansiedad considerablemente, se reduce el estrés, se aumenta la sensación de confort, la sensación de protección, bueno, y una serie de cosas más.
Lo que yo les muestro aquí a mano derecha, en el fondo, tiene que ver con los fractales. Los fractales son estructuras geométricas que están presentes en nuestro cuerpo, están presentes en la naturaleza. Básicamente son estructuras geométricas que se repiten y cambian de escala. Se repiten, son iguales a diferentes escalas. Pero ocupar fractales, nosotros también podemos usarlo como herramienta de diseño. Podemos usar, en el fondo, ocupar una estructura que, por ejemplo, tenga que ver con cómo se lleva una pieza, una mesa en una sala de reuniones, la sala de reuniones en un espacio abierto, el espacio abierto a la oficina al edificio, el edificio al barrio, el barrio a la ciudad, por decir algo. También puede tener que ver cómo se relacionan los espacios en un hospital o en distintos tipos de entorno construido. Aquí hay dos temas que a mí me gustan mucho de la biofilia. También puede ser que hayan escuchado sobre las terapias de bosque o el Shirin-yoku, que es una terapia ancestral japonesa, que tiene que ver con salir a la naturaleza, pasear, abrazar los árboles. Lo que pasa en los baños de bosque y que estar presente, estar en bosques, tiene que ver con que los bosques generan una partícula que se llaman fitoncidas. Los fitoncidas yo los respiro, entran en mi sistema, el sistema respiratorio, y lo que hace es que fortalecen el sistema inmunitario. Entonces nos hace muy bien a nosotros estar allá. Pero lo que nosotros tratamos de hacer es emular estos entornos de una u otra manera. Y lo que pasa es que también gatillo el recuerdo. Entonces, en espacios interiores, nosotros también tratamos de pronto usar las cualidades de esta foto que ustedes ven a la izquierda, que yo veo color, veo textura, veo materiales, veo fragmentación de la luz, probablemente también hay circulaciones sinuosas, no rectas, ni tan estructuradas. Entonces, a través de ocupar estos elementos, yo también puedo provocar una sensación de bienestar. Y por otro lado, tenemos la foto de la derecha, donde ahí dice las neuronas de espejo. Las neuronas de espejo son las neuronas encargadas de la empatía y del aprendizaje. Entonces, a nosotros nos ayuda mucho a sentir algo que no estoy sintiendo, lo que realmente no es mío, sino que yo puedo ver una situación de dolor o de alegría. Se usa mucho el ejemplo de la película, que yo estoy viendo una película y me emociono. Esas emociones no son personales, no son mías, no me están pasando a mí. Sin embargo, la neurona espejo me ayuda a empatizar y por eso yo puedo sentir eso. Y en el caso del ejemplo que le estoy poniendo acá, nosotros estamos viendo una instalación, esto es una foto de una feria, probablemente no sé si en Milano o Laneo, creo que es Milano. Y esto es un interior de un galpón, y en el fondo se hace una instalación, hacen este círculo y ponen una foto. Y lo primero que a mí me pasa es que yo siento que estoy mirando un paisaje. La neurona espejo es la que nos ayuda a que nos haga bien, que nos sentamos felices y que nos dé una sensación positiva y de que efectivamente yo estoy viendo un paisaje. Entonces, yo puedo crear un entorno ficticio, pero que a mí me provoque lo mismo que estar mirando por esa ventana. Mucha gente habla acerca de los beneficios de tener plantas naturales dentro de un espacio. Puedo contar que si la planta es de verdad o es de plástico, el efecto es el mismo hasta que la toco. Si la toco, yo me siento estafado y ahí cambia todo el escenario. Pero si la planta está a una distancia X y yo no la puedo tocar, el efecto en mí, de que yo me siento bien, de que a mí me causa placer, es exactamente el mismo si está vivo o está muerto. Yo sé que hay fanáticos que me van a retar y van a decir, no, imposible, pero bueno, es así, esto no lo inventé yo. Por otro, este es un ejemplo de biofilia también, este es un ejemplo para mí cercano, que tiene que ver con diseño biofílico. Esta es una pequeña mantarraya, que le sacamos una foto con mi hijo un día buceando, y luego lo que yo hice fue tomar esta foto, ver ciertas figuras geométricas, ciertos círculos y ciertas relaciones entre ellas, y lo volvimos después una lámpara que está en las oficinas que estamos construyendo. Obviamente nadie va a saber que es una lámpara inspirada en una mantarraya. Sin embargo, la relación entre estos elementos es natural. Por ende, es una relación armónica, y eso también nos hace bien. Bueno, yo puse esto porque la neurociencia nos habla
algo sobre las agrupaciones, que son las agrupaciones sociofugales o sociopetales. Sin embargo, no nos habla mucho más. Obviamente, dentro del mundo de la psicología ambiental, hay más información sobre cómo agruparse, o cómo disponerse en espacios, a qué darle la espalda, a qué no darle la espalda, por qué yo me siento desprotegido, y eso también tiene que ver con esto. Esto viene, como hablan mucho, del ejemplo del tigre diente de sable, que tiene que ver con la protección del ser humano, por donde yo recibo peligro. Nosotros estamos también evolutivamente muy parecidos, no hemos evolucionado tanto tampoco, como para decir que estamos a salvo. Para nosotros seguimos sintiendo que descubrir nuestra espalda puede ser muy terrible, porque nos pueden atacar. Y eso pasa hoy día, eso ustedes lo pueden ver en cómo afecta la productividad cuando las personas, por ejemplo, en oficinas trabajan mirando una pared, o porque no se ponen, no dan la espalda a la puerta, o se trata de evitar. En el mundo residencial se da mucho más, o en las oficinas de gerencia. Siempre la amenaza tiene que estar visible. Pero después les voy a contar algo acerca de esto, de lo que son las agrupaciones, que a mí por lo menos me interesa mucho, y les voy a dar un ejemplo de un caso que es bien curioso. Bueno, que tiene que ver con esto, pero después vamos a ver el resultado. Esto, para que ustedes sepan, la foto de la izquierda es una célula sana y la foto de la derecha es una célula enferma. Entonces, nosotros sí le hacemos preguntas a la biología acerca de si cierto tipo de agrupación nos hace mejor desde el punto de vista que lo reconocemos como geometría sana. Yo estuve hablando hace poco, porque estábamos grabando una de las sesiones del Congreso, porque van a haber algunas que son en vivo y otras que son grabadas, y estábamos hablando de esto, a pesar de que nosotros tenemos distintas formaciones de células, es decir, por ejemplo, las neuronas no tienen esta forma redonda y bien compuesta, sin embargo son células, tienen otra forma, pero en general esta forma circular, muy balanceada, bien simétrica, por así decirlo, está muy presente en nuestro cuerpo, está muy presente en nuestra evolución. Bueno, aquí esta foto está un poco por los temas que nosotros estamos tratando de ver. Aquí esto es un tema que está mucho menos evolucionado. De hecho, de todos los ejemplos no se los puedo dar, evolucionado por parte mía, que es la resonancia geométrica. Nosotros tenemos casos de las pirámides, en este caso son las pirámides de Teotihuacán, donde efectivamente fueron hechas en relación a astros superiores, es decir, una relación entre la Luna, la Tierra y el Sol, y ellos replican esto. Entonces nosotros creemos, o sea, no creemos, sabemos que sí se pueden crear espacios, no solamente pirámides, pero sí se pueden crear relaciones de espacios donde cierta energía o cierta relación resuene. Eso le llamamos resonancia geométrica. Psicología del color es otro punto sumamente importante. Esto es información súper conocida, es bastante antigua, pero lo importante es ocuparla con propósito, con decisión. A mí me ha pasado, y me imagino que a ustedes, todos los que están aquí, les ha pasado que tenemos clientes que nos dicen, no, quiero ocupar el color corporativo en tal parte, o me gusta este color. Me pasó, como les decía, bueno, me ha pasado con muchos clientes, pero también me pasó con este proyecto que yo les comentaba de las casas de acogida de estos niños vulnerados, donde les dan la opción de pintar sus piezas. Deme un segundo, por favor, que tengo que pararme un segundo. Perdón. Ya, perdón, mil disculpas, pero para que vean que esto es en vivo, no está grabado. Pero bueno, como les decía, la psicología del color, lo importante es ocuparla con propósito, es decir, los colores no están ahí por cualquier razón y provocan cosas. Es decir, cuando yo pinto una sala de reuniones o pinto un fungus o una sala de silencio, de concentración, tratar de pintarlas con propósito y que se logren cosas que, bueno, valga la redundancia, yo quiero. Finalmente, o casi finalmente, que nos queda un poco, también estamos trabajando con lo que es aromaterapia, pero claro, en espacios interiores
Colocar aromas puede ser sumamente difícil porque siempre hay alguien que le molesta. Además, nosotros también trabajamos con un término que se está haciendo cada vez más importante, que es la neurodiversidad. ¿Ya? La neurodiversidad es importante trabajarla, que tiene que ver con distintos aspectos de estados, no quiero decir mentales, pero estados del ser, de cómo somos. Sabemos que nos afectan las cosas de distinta manera. Sabemos que las luces nos pueden afectar de distinta manera, los sonidos, la contaminación acústica, etc. También, obviamente, los olores. Entonces, lo que nosotros también aquí estamos trabajando y proponiendo es trabajar con la neurona espejo, con el recuerdo, con el color y con una imagen de recuerdo. Entonces, es decir, no lo hemos estudiado porque hay que medirlo todavía. Gran parte de lo que nosotros hablamos aquí en neurociencia aplicada a la arquitectura son temas que sí se han medido, sí se han probado, pero en espacios controlados, en laboratorio. Es muy difícil medirlo en un espacio real. Por un lado, porque nos faltan la tecnología para medirla, y por otro lado, porque también afectan muchas otras variables. Puede ser temas culturales, o puede ser cómo me levanté en la mañana, o si tuve un cheque antes de ir a la oficina. Las cosas en general varían, pero bueno, los laboratorios nos dan una base para poder suponer ciertos resultados. Entonces nosotros estamos trabajando con la unión del color, el recuerdo y la neurona espejo para tratar de gatillar ciertos efectos que yo podría reconocer si veo una foto. Aquí me distraje porque vi algo. Bueno, digitopuntura, esto también lo estamos explorando con alumnos en la universidad, ver cómo podemos aplicar ciertos conceptos de la digitopuntura en elementos estáticos o elementos recurrentes por el ser humano, por las manos, por ejemplo. Cómo aplicarlo en escritorio, puede ser en puertas, en cosas que toco, bueno, y en eso estamos investigando. Y por último, lo que les decía, lo que es brain food o nutrición, donde sí se sabe que hay, bueno, se sabe que estos alimentos, bueno, antioxidantes, etcétera, pero hay alimentos que sí, como les decía, pueden fomentar la sinapsis, es decir, la comunicación entre neuronas. Y por otro lado, hay un experimento que se hizo en Inglaterra y para que ustedes vean cómo tiene que ver el estrés. En personas estresadas, en el 90% de las veces, las personas que estaban bajo estrés preferían un brownie a una manzana. Entonces, por ahí también vamos viendo que el estrés nos lleva a una mala alimentación. Ahora lo que yo les quería mostrar, porque yo sé que me quedan como 15 minutos, creo, o menos, pero sería bueno después de entrar a las preguntas. Les quería mostrar algunos proyectos, no proyectos que están en internet, sino proyectos que he hecho yo para que lo vean un poquito más real, para que vean que no les estoy mintiendo, donde tratamos estos pilares, donde tenemos iluminación, acústica, patrones, biofilia, agrupación y psicología del color. Entonces, como les explicaba, lo más importante en lo que es iluminación o luz e iluminación es el ciclo circadiano. Este es el ciclo circadiano, esto es lo que nos pasa desde mediodía, medianoche, del día completo. Entonces, ustedes se fijan, hay una hora que empiezo a producir melatonina, después hay otra que empiezo a detener la melatonina, después sube la presión, aumenta el cortisol, etc. Si a nosotros este ciclo se nos rompe o se daña, empezamos a tener muchos problemas. Obviamente dormir mal hace bastante mal, pero hay otros problemas asociados a la ruptura del ciclo circadiano. Entonces, un poco de un ejemplo de un proyecto donde nosotros tendríamos que buscar luz natural. Entonces, si ustedes ven en la foto del medio, a la derecha, a la izquierda, perdón, ahí hay un call center de una empresa de seguridad bien importante en Chile. Y lo que hicimos aquí fue pedir la autorización, donde está este tipo parado arriba, parte de la vereda, de la parte construida, suelo construido de la calle, parte donde se puede caminar. Este subterráneo pasaba por debajo, y lo que hicimos fue crear una lucarna, donde pueda entrar luz natural a este espacio de descanso, donde efectivamente se trae luz natural para que la gente vea el paso del día. Y por otro lado, se hacen aplicaciones biofílicas en los vidrios, que son básicamente decorativas o para no chocar.
y el uso de plantas y materiales naturales como la madera. Todo eso ayuda a crear un entorno mejor, pero lo que básicamente el ejercicio aquí es traer luz natural a un espacio que no la tenía. Por otro lado, aquí un ejemplo, la foto de arriba es una área de café de empresa Anglo American, pero lo que nosotros hacemos es cambiar las tonalidades, o sea, las temperaturas e intensidades de luz en ciertos espacios, ya que no son obligatorios en todo la misma cantidad de luz. Error que cometen muchos arquitectos o diseñadores que ponen la misma intensidad o la misma temperatura. Ojalá no hacerlo. Ojalá poder crear distintos espacios, que hay una flexibilidad y una variación de intensidades y temperatura de luz. Esto también ayuda a que el ojo descanse y sobre todo lo que les hablaba antes de la neurodiversidad. Nosotros nos afecta de distinta manera. Muchas veces queremos recluirnos en un espacio de menos luz, de más sombra, más tranquilo. Eh, También hay estudios que han demostrado que la luz también está muy vinculada con el sonido. Mientras más luz, la gente habla más fuerte. Mientras menos luz, la gente habla más despacio. Entonces, es importante jugar con esto. Y por otro lado, aquí hay un ejemplo de un proyecto que hicimos en Chile, que fue el primero para nosotros y esta empresa de iluminación, una empresa española que se llama LAMP, el primer proyecto de iluminación dinámica. La iluminación dinámica lo que hace es emular los ciclos circadianos en forma artificial. Es decir, estas luces cambian de temperatura y cambian de intensidad. ¿Para qué? Para poder ir reparando. ¿Ya? Nosotros por eso hicimos, cuando decíamos el proyecto Healing Office, la idea es crear espacios que sanan a las personas, no solamente que previenen, sino que al daño que ya está provocado, ojalá lo podamos de alguna manera sanar o recuperar. Estos también son ejemplos de proyectos que tienen que ver con acústica. En el de la izquierda, en el fondo, bueno, hay ejemplo de las cabinas telefónicas, donde yo tengo espacios particulares para lo que no haya transmisión de sonido, es decir, yo me meto aquí adentro y estoy completamente hermético. Estas cabinas son fabulosas, son una empresa que se llama Framery. Son fabulosas porque en el fondo no, yo me imagino que algunos las deben conocer, pero no se escucha nada. Es realmente buena. También nosotros en este proyecto trabajamos con distintos patrones y áreas de absorción, paneles acústicos, etc. Este mueble verde de Vitra son paneles acústicos también. Pero desde la derecha, perdón, este es un proyecto de Google, donde compramos estos que se llaman las Energy Pods y pudimos combinar, o sea, combinarla con un sistema de audio de sonidos binaurales. Entonces, la idea es que aquí son áreas de descanso, la gente entra a esto, se cierra, se semicierra, digamos, y yo puedo elegir alguna lista, un playlist que en el fondo me lleva a un estado deseado, ya sea estar más alerta, o descansar, o concentrarme, etc. Que es lo que hablaba de los sonidos. Entonces aquí tenemos transmisión, absorción y sonidos binaurales. Aquí estamos, bueno, un ejemplo de unas oficinas también y de un hotel donde nosotros hicimos harto aplicación de patrones, tenemos patrones acá atrás o en los vidrios también, que son estos que se ven aquí, que tienen que ver con Fibonacci. O en la foto de la derecha, yo voy a correr este cuadrito que me molesta, no me deja ver. Si ustedes se fijan, y les voy a contar más adelante en otra foto, este hotel tiene pisos diferenciados por temática, y en el fondo, en lo que es la trasera de la cama, todas llevan un patrón distinto, que unos tienen que ver con vegetación, otros con agua, otros con cordillera o desierto. Y también el panel del televisor fue hecho de acuerdo a lo que es proporción áurea, para ir jugando con los distintos rectángulos dentro de este mismo panel. Bueno, biofilia, como les explicaba antes, por un lado es importante ir creando espacios, a veces tenemos estructuras muy rígidas de los edificios que vienen, tratar de suavizarlas. Como dato interesante, los ángulos muy agudos a nosotros no nos hacen bien por la siguiente razón, porque muchos van a decir, no,
yo entiendo los ángulos más orgánicos, las formas más orgánicas, algunos hablan del útero, que está perfecto, pero los ángulos agudos, y se ha demostrado en laboratorio, que lo que hacen es que activan un órgano que se llama la amígdala. La amígdala del cerebro es la encargada de alertarnos ante el peligro. Al yo exponerme a ángulos muy filudos, muy agudos, se me activa la amígdala. Es decir, me pone alerta, y me pone alerta y me hace que mis niveles de cortisol suban, probablemente de una manera innecesaria, lo cual me hace tener menos capacidades para otras cosas. Si yo empiezo a consumir mi energía, mi capacidad sináptica en cosas que no son necesarias, como defenderme, yo dejo de entregar energía a otras áreas. Entonces, por un lado, los espacios más orgánicos. Nosotros aquí ocupamos alfombras y por otro lado estas lámparas, bueno, la mesa, que es una mesa poderosa de madera, y estas lámparas que son maravillosas de un neozelandés, Tunbridge, que son inspiradas en organismos subacuáticos. Todas estas cosas, si les contara lo que a la gente le pasó en el hotel al ver estas cosas, es fascinante, ¿ya? Sin embargo, sí, no, déjame, sí. Lo que les iba a contar, a propósito del tema de biofilia, fue tan impactante en este proyecto el tema de que las alfombras fueran así, porque tengo mar, desierto, montaña y bosque, que la gente se empezó a referir al espacio eh, o dónde estaba su habitación de acuerdo al paisaje. Es decir, yo estoy en el piso desierto, o yo estoy en el piso mar, lo cual nos dio a entender que el número de la habitación era necesario, pero no el número del piso. Es decir, empiezo a borrar de alguna manera o a transformar elementos de navegación, que son el wayfinding. Es decir, yo el piso 4 o la pieza 401 tiene que ver con el recuerdo de la navegación. Es decir, yo vivo, mi 401 es piso 4, pieza 01. Sin embargo, al estar tan presente estos otros elementos biofílicos, fueron a reemplazar por decirlo, una estructura diseñada de navegación, lo cual fue muy, muy, muy interesante para nosotros. Bueno, aquí el ejemplo de las agrupaciones, voy a apurar. Este es un proyecto que hicimos para Adidas también. En Adidas teníamos la problemática, no la problemática, pero nos pedían que se hicieran salas de reuniones de acuerdo al área de negocio, es decir, estaba running, classic, fútbol, etc. Y esta es la sala de fútbol. Y lo que nosotros hicimos fue efectivamente poner una sala redonda, mandamos a hacer esta iluminación hexagonal, pusimos una banca alrededor, pensando un poco en lo que era el tema de estadio, pero más que nada para nosotros impedir que la sala se desordene, porque muchas veces las salas de reuniones son para 8 y terminan llegando 20 y traen sillas de otras partes, y después se van y queda todo muy desordenado. Entonces, de esta manera nosotros podíamos crear una reunión de más o menos personas sin destruir el núcleo, que era la mesa con sus sillas y el diseño de la sala de reuniones. ¿Qué es lo que nos pasó? Es que en el fondo esta sala de reuniones se transformó en la más usada de toda la empresa, eh, por lejos, la preferida. Y Adidas en este momento está en un proceso de reducción de su espacio, entregan un piso, se van a quedar con uno solo, de los dos que tenían, y lo curioso es que nos pidieron replicar esta sala. A pesar de que tienen un diseño, podrían tener un diseño nuevo, ellos nos pidieron por favor replicar esta sala en el lugar nuevo, porque es la sala favorita. Entonces ahí es donde yo lo hablaba con un amigo neurocientífico, y dice, aquí tiene que haber una relación entre esta célula sana y esta forma de agruparse, que es muy, también lo podemos decir, es muy ancestral, es desde los orígenes del ser humano cuando nos sentamos alrededor del fuego o alrededor de algo que nos une. Entonces, para nosotros fue súper interesante, fue súper agradable escuchar esta petición de vida, y nosotros creemos que la forma sí tiene que ver con el comportamiento, porque sí los hacía más felices y sí les gustaba más. Y creo que aquí estoy llegando cerca al final. Bueno, lo que hablábamos de psicología del color, en cómo yo uso el color en forma intencional. Por ejemplo, esta sala de telefónica, donde yo pongo el color porque yo creo que quiero crear más armonía. O por otro lado está otra, que es una sala de presentaciones, que es una sala de vidrio curva, que tiene una cortina tipo velo alrededor, que
para funcionar acústicamente, pero es una sala de presentación, es decir, tiene asientos menos cómodos, solamente para sentarme, mientras otra persona está haciendo una exposición en un gran televisor que hay aquí. Pero nosotros ocupamos el color naranjo ahí, no porque sea el color corporativo, sino porque nosotros queremos crear en esta área entusiasmo. Y el color naranjo nos ayuda a eso. Y finalmente, lo que les hablaba del color y el aroma, aquí es una aplicación de lo que estábamos hablando, cómo ocupar el color, la imagen, gatillamos el recuerdo, y ojalá hasta que lo probemos, podamos pensar que también estamos gatillando este beneficio de, en este caso, la lavanda. Y creo que eso es, perdonen por la interrupción que tuve, pero eso es lo que les quería contar, así que muchísimas gracias. Fabuloso, Pablo, bien interesante. Tenemos una serie de preguntas que te agradecemos nos contestes. Voy a leerlas y después yo tengo también una mía, que después te la diré. Mira, aquí nos dicen una pregunta sobre el tema acústico. ¿Qué opina de los sonidos blancos sobre las áreas de oficinas abiertas? ¿En qué puede influir? ¿Baja el estrés, el tono de voz, aumento de la productividad? ¿Qué tan cierto o no es? Mira, sí, el sonido blanco es una herramienta que se usa hace mucho tiempo. Yo la ocupé en proyectos cuando trabajaba en Nueva York. Yo trabajé en Nueva York cuando empecé mi carrera, y estaba hablando del año 1997. Y ahí ya se ocupaba el white noise en espacios de oficina. Yo te diría que sí, es una cosa que es importante, pero también el white noise respondía a condiciones espaciales y de materiales que no estaban siendo tratadas acústicamente. Es decir, se usaba mucho cuando poníamos pisos de madera. ¿Por qué? Porque el zapato, generalmente eran de las mujeres con el taco alto, suenan. Entonces manda una frecuencia que sale, que se destaca. Y claro, yo la escucho, me llama la atención y me desconcentro. Distinto es cuando yo estoy ocupando, por ejemplo, alfombra, o estoy ocupando muros con tratamiento acústico, donde se absorbe el sonido y rebota menos. En ese sentido, el sonido blanco podría ser un exceso, porque ya estoy absorbiendo el sonido. Pero son otras herramientas, son completamente complementarias y sí, claro que funciona. Ok. Tenemos otra pregunta. Muchas personas hacen mal uso del término de neuroarquitectura en discursos de venta vacíos. ¿Cómo podemos avalarnos como neuroarquitectos en Sudamérica? ¿Qué tipo de formación necesitamos para ser capaces de hacer neuroarquitectura? Mira, yo personalmente, una discusión que tengo mucho, yo pertenezco a un grupo que se llama la ACE, que es la ANFA Center for Education, donde es un grupo de pensamiento, como un think tank que tiene que ver con la promoción de la neurociencia en la educación de los arquitectos, en cursos, en mallas curriculares y la discusión misma. Entonces, sí, hoy día hay, primero, lo que les decía al principio, a los científicos no les gusta la palabra neuroarquitectura, porque efectivamente hay mucho neuro, hay neuro todo, neuromarketing, hay neuro lo que sea. Y por otro lado, a ellos les importa mucho la parte científica, entonces les gusta llamarlo neurociencia para la arquitectura. Pero mira, esa discusión la hemos tenido, te puede gustar o no. Sí está también la preocupación de que se está usando este material en forma vacía o carente de fundamento, y eso se sabe, ese día nosotros lo estamos discutiendo. A mí lo que me agrada y me deja tranquilo es estar en este grupo y ser parte de esta agrupación donde están gente, presidente de la ANFA, están los más grandes del rubro, entonces me siento de alguna manera con una autorización, ¿ya? A ver, creo que es sumamente importante lo que estamos haciendo ahora, el Congreso es importante traer el conocimiento a la región. Certificarse, mira, la verdad es que uno puede estudiar, sí, claro que puede estudiar, los pocos cursos que hay, o que habían en Estados Unidos están saliendo, que es un máster en Italia, hay unos cursos en Brasil, que son en portugués. Lo que nosotros estamos haciendo es, yo estoy haciendo un curso de educación continua con la Universidad del Desarrollo y estamos empezando a planificar lo que vendría siendo un diplomado
probablemente en un año más, y ojalá un magíster también en español. Nosotros estamos trabajando fuerte con la región, y creo que mientras más gente sepa, mientras más gente lo hable, sea más común el tema, creo que va a haber eh, menos expositores vacíos, menos charlatanes. Sí, 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 por ahí va la pregunta. No sé si la respondí. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Qué tan receptivo ha sido el mercado ante estos temas de neurociencia aplicada comparativamente en tiempos de prepandemia y ahora? Mira, yo te diría que la gente, no, la pandemia nos hizo un gran favor en este rubro. También lo he hablado con amigos neurocientíficos y arquitectos, eh, porque hablaba hace unos días con un amigo y ellos me explicaban que estaban trabajando en lo que es envejecimiento del ser humano y Alzheimer y demencia. Y ellos están trabajando con moscas, por ejemplo, porque tienen un ciclo de vida de 80 días, entonces pueden mapear el envejecimiento. Yo creo que la pandemia fue una suerte de experimento también para nosotros darnos cuenta qué es lo que nos iba a pasar en 15 años. Es decir, en 2 años nosotros tuvimos una radiografía de nuestra salud mental. Y es lo que nos va a pasar si nosotros seguimos así, ¿ya? Eh, la recepción, te diría que hoy es podría ser mejor, dado que todos vivimos la pandemia. Sin embargo, todavía cuesta. Hay mucha resistencia a que esto, primero, y porque yo trato de defender el uso de la palabra neuroarquitectura, porque la neurociencia es muy dura, nos aleja mucho, al cliente lo aleja mucho, le hace sentir que es una cosa tremendamente compleja, que cómo voy a invertir en neurociencia en mi oficina o en mi colegio. Entonces, todavía falta rellenar ese espacio. Yo creo que se está avanzando. Creo que esto que ustedes están haciendo ahora es fundamental para que la gente se empiece a dar cuenta. Pero sí, la gente todavía es bastante escéptica. Claro, es tal vez un proceso, es de Ujú. educación, es un proceso de educación y eso toma su tiempo. Tenemos otra pregunta, esta, por su comentario de ángulos agudos y la alerta que genera en el ser, ¿cómo suavizar un ángulo muy agudo que adicionalmente termina en vidrio en un tercer piso, en un espacio existente y que además se piensa colocar un lounge meeting así, aquí si es válido el uso de plantas? Sí, sí, a Entonces, ver, sí, mire, yo creo que nosotros no vamos a poder evitar que se usen ciertas formas, lo que podemos, o cierta estructura. Lo que sí podemos entender qué es lo que nos pasa, sí podremos entender que, oye, esto puede ser un poco tenso, suavicémoslo. Y ahí están las otras herramientas. Pongámosle planta, pongámosle un patrón aquí, o hagamos este muro con otra cosa más orgánica, o el sillón que está ahí del lounge, porque habla de un lounge. A lo mejor este sillón es un mueble elegido con ese fin, de que sea algo menos duro, o el color. Por eso le digo, hay muchas herramientas que lo importante es usarlas. No vamos a poder diseñar todo como si fuera el útero de nuestra madre, y no es la idea tampoco. Pero sí poder suavizar, como dices tú en esta pregunta, ciertos efectos que podrían ser contraproducentes. Ahora, la gente no se va a morir por eso. Es un conjunto de cosas, pero sí se puede suavizar con planta o con otra de las cosas que les comenté antes. ¿Sí? ok, vamos con la última pregunta. El diseño de iluminación va más allá de lo técnico y lo estético. Ahora usar luz natural y diseñar espacios empezando por este principio es fundamental. ¿Qué opinas al respecto? Que la luz natural, el diseño de iluminación va más allá de lo técnico y lo estético. Sí, creo que hemos hablado de eso. Creo que la parte técnica es muy importante, la parte estética también es muy importante. La luz natural eh, es buena, sin duda, o sea, nos hace bien, es nuestro estado natural. Sin embargo, no la podemos tener siempre. Nosotros, no porque tengamos una ventana donde entra luz natural, estamos ok. No, nosotros necesitamos cambio de intensidad, necesitamos cambio de temperatura de color, pero también de temperatura del aire. Nosotros necesitamos muchas más cosas. Lo importante es que si pasamos tanto tiempo en un interior controlado,
porque también estábamos conversando hace poco de nosotros vivimos en interiores súper controlados, súper estables, es decir, estamos en la misma temperatura todo el día la misma temperatura, y todo el día el mismo color de luz. Eso es lo que tenemos que evitar, ¿ya? Tenemos que evitar esta cosa tan plana, porque si yo no tengo información, mi cerebro y mi cuerpo se desactiva, ¿ya? Yo también me desactivo cuando no estoy sintiendo ciertos estresores que me activan, o cambios de temperatura que hacen que distintas partes de mi cuerpo se activen y se desactiven. Yo necesito eso. Entonces, sí, la luz natural es importante, pero el problema es que no la tenemos todo lo que quisiéramos. Y ahí está nuestro trabajo. Te quiero hacer la última pregunta, Pablo. Sí, dale. Esta mañana estuvimos en una conferencia y nos hablaban sobre el tema del color y hablábamos de que el color también es ciertamente pues relativo según la cultura. Por ejemplo, en Asia, en ciertos países en Asia, el blanco representa más bien la muerte, el duelo, en cambio para nosotros es pureza. ¿Qué pasa un poco con digamos, estos valores de los colores que tú presentabas ahora? ¿Son absolutos o es también relativo o hay una incidencia según nuestra cultura, nuestra educación, nuestra cultura de Occidente, digamos? Sí. Mira, quiero tratar de complejizar mi respuesta porque es muy fácil, pero a ver, sí, siempre la cultura pasa por encima de cualquier cosa. O sea, lo que yo pienso, el significado de las cosas para mí, pasan por encima de otras cosas. O sea, yo puedo tener ciertas respuestas a ciertas cosas. Por ejemplo, lo que hablábamos de estos ángulos agudos que activan un órgano. Pero si yo, por experiencia, por recuerdo, por repetición, yo sé que eso significa bueno para mí, no se me va a activar. Porque mi memoria y el significado es lo más importante. Pueden haber cosas que yo no las desconozco, porque no las veo, porque no las siento, porque no están estudiadas, pero la cultura pasa por encima. Entonces, como bien dices tú, el blanco puede significar una cosa aquí y otra cosa acá. Hay una base científica y una base de estudio que dice, mira, en general esto pasa, ¿ya? Pero la cultura pasa por encima. De hecho, yo hasta hace poco estoy trabajando estudiando pueblos originarios, y cruzarlo con neurociencia. Es decir, ¿qué hacían estas personas previas a ser contaminadas y sobre todo que están en tanto contacto con la naturaleza? O sea, su vínculo a la biofilia, a la naturaleza era profundo. Entonces, tratando de buscar secretos que nosotros como seres humanos actuales hemos perdido. Sin embargo, claro, hay temas de color que ellos responden distintos. Los indios del norte de Chile tienen significados ciertos colores que no tienen nada que ver con los indios del sur de Chile, con los más patagónicos. Entonces, sí, uno puede pensar para una media local. Ya, yo estoy aquí, funciona esto más o menos, pero la cultura, como dices tú, pasa por encima. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, Pablo, no sé si te quieres despedir. Bueno, no, gracias a ustedes, gracias a todos. Yo no los veo, pero me imagino que están ahí. No, y de nuevo, gracias por la invitación. Perdón por mi salida abrupta, pero gracias por la invitación. Y miren, los invito al Congreso, pero los invito a que sigamos hablando de esto. Yo creo que en la medida que más gente habla de esto, va a ser posible, va a ser cada día más común. Así que, bueno, gracias a Kai, gracias a Mohawk. Gracias. Okay. Gracias a ti también, Pablo. Muchísimas gracias a Mohawk y a Arista por esta interesantísima conferencia y será hasta una próxima oportunidad. Mañana tenemos otra charla, los esperamos en la semana acá. Chao, chao, chao. Chao. Adiós. Life is a journey, full of the spaces and places you move in and out of every day. Wherever you're navigating through each of life's transitions, Mohawk Group is right there. We surround you and your customers with industry-leading design and performance, always looking for ways we can do more with less. We are an innovative team of visionaries, makers, and partners across the globe, a movement to help you on your journey. Let's believe in better together.